Quedamos en nuestro bloque anterior con esta idea de cómo puede ser que, siendo que somos lo que somos, no tengamos acceso a nosotros mismos. Y antes de seguir intentando responder esa pregunta, quiero recordarles que nuestro Instagram es @sinfoníaoculta, para que nos sigan ahí y estén al tanto de nuestros talleres y en nuestras distintas actividades, tanto en vivo como en línea. O pueden escribirnos también al Gmail, que es sinfoníaoculta5@gmail.com. Ahí pueden escribirnos con sus comentarios, dudas o aportes. Bueno, ¿cómo podemos acceder a lo que realmente somos? ¿Qué es lo que hay en nosotros que nos impide acceder a lo que realmente somos? Porque suena muy paradójico. Primero que todo, tenemos que darnos cuenta de que las herramientas las tenemos nosotros mismos. Ya están incluidas dentro de nuestro paquete humano, por así decir. Esta encarnación que implica llegar a la vida a un cuerpo físico nos hace desarrollar una propiedad llamada mente. Esa propiedad llamada mente es tremendamente interesante porque algunos dicen que es algo que ocurre solamente en la encarnación y que es una herramienta que utiliza la conciencia superior, si queremos usar ese término, o el alma, para conectar el cuerpo, es decir, la experiencia encarnatoria, con la supraconciencia, dirían algunos, es decir, con este ser que vendríamos a ser nosotros antes de nacer y después de lo que llamamos muerte o desencarnación. Como mencionamos en programas anteriores, esta mente se va desarrollando poco a poco producto de la información que le otorgan los sentidos al cuerpo físico, y luego el ser interno, la conciencia que hay latente en el ser que somos, empieza a decodificar y a recodificar esta información y empieza a desarrollar este músculo que le sirve para interpretar, reinterpretar y luego accionar conductas. Entonces empieza a haber todo un crecimiento en el ser humano desde que somos niños hasta que somos adultos, en donde vamos asimilando y vamos juntando y vamos recopilando toda la información que nos entregan los 5 sentidos sensoriales, valga la redundancia, estos 5 sentidos físicos respecto al entorno. Esa información se va guardando dentro de nuestro cerebro y se va moldeando, conformando lo que se denomina mente. Bueno, esta instancia llamada mente es la que antiguamente se denominaba manas, en sánscrito manas. Es una de las razones por la cual nuestra especie se llama humana, humanas. También se habla de que viene de humus, del humus, porque el hombre fue creado de barro y el humus es el latín para la palabra barro. Pero una de las explicaciones más profundas es una especie que tiene manas, que tiene mente. Pero esta mente que vamos conformando como seres humanos y que llega a una plenitud de madurez alrededor de los 21 años, esta mente podríamos dividirla en dos. La primera división es la mente concreta, es decir, la mente común, esa mente que está constantemente pensando, trabajando, comparando, analizando y evaluando, juzgando. A esa mente se le llama mente concreta o mente comparativa, porque está constantemente comparando una cosa con otra. Es más bien divisoria, disecta para entender y cuando entiende, juzga y clasifica. Y es muy valiosa para el desempeño del ser humano de su vida cotidiana, llamémosle así. Pero al ser una mente concreta, estudiosa y comparativa, está enfocada en lo que se llama solamente la realidad concreta y la realidad material. Por tanto, no sabe más allá de la realidad material. Luego, la segunda faceta de esta mente se le denomina mente abstracta o mente integrativa, porque es una mente que sopesa e integra, es decir, ve más allá de lo aparentemente concreto, ve más allá de lo físico y es capaz de llegar a instancias más profundas de integración. Es una
es un tipo de mente que opera bajo la voluntad. No es ya automática como la mente concreta, como la mente comparativa. Y esta mente abstracta o mente integrativa es estimulada por cosas más profundas como la filosofía, el arte, la espiritualidad. Y lo curioso que tiene, esta mente integrativa se expande a medida que se va usando, es decir, se va desarrollando como un músculo. Entonces, resumiendo, tenemos la mente comparativa, que es automática y se dedica a lo mundano, al aquí y a la ahora, a lo práctico. Y luego tenemos la mente abstracta o mente integrativa, que actúa bajo voluntad, que no es automática, es decir, ingresamos a este estado mental por voluntad. Y luego, desde la voluntad, vamos expandiendo esa mente integrativa, esa mente abstracta, a través del ejercicio de disciplinas más profundas, llamémosle así, como la filosofía, el arte, la espiritualidad, que la conectan con instancias que la misma mente abstracta o mente integrativa considera superiores al momento de vivenciarlas. Eso es muy interesante. Entonces, cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos hacia la observación de nosotros mismos, para desbloquearnos de aquello que nos impide conectar con nuestra esencia más profunda, vamos a ver que cuando nos quedamos exclusivamente en la mente comparativa, en esta mente corriente, y ocurre algo trascendente, como por ejemplo la muerte de alguien cercano o algún fenómeno de intensidad, la mente comparativa no tiene idea de cómo lidiar con esta situación y tiende a escapar, a arrancarse, a refugiarse en distintas instancias, se refugia en el cuerpo, se refugia en distintas cosas, porque no sabe lidiar con lo que es trascendente. En cambio, cuando el ser humano desarrolla el ejercicio de conectar con la mente integrativa a voluntad y la va cultivando, al momento que se encuentra con algo trascendente, con un remesón de intensidad álmica, llamémosle así, creo que entienden a lo que me refiero, esta mente integrativa va a buscar encontrarle un significado, va a integrar esta experiencia de vida a lo que la mente ya conoce, va a integrar este fenómeno trascendente de vida que está experimentando con el conocimiento que esta mente integrativa ya ha logrado amasar. Por eso se le llama integrativa, porque sintetiza, a diferencia de la mente comparativa. Como les decía, la mente comparativa, cuando se encuentra con este tipo de fenómenos, como una muerte, perdón el ejemplo que sea dramático, pero creo que me entienden, tiende a preguntarse ¿por qué? ¿Pero por qué a mí? Es decir, a encontrar la lógica común detrás de esto. Y no tiene una lógica común, porque para la lógica común, para la mente común, para la mente comparativa, la muerte es una instancia, es un misterio insondable. No puede entender que algo se muera, que desaparezca, y no lo logra asimilar. La mente comparativa no tiene idea de cómo lidiar con lo trascendente. Por esto es tan importante cultivar la mente abstracta, la mente integrativa, a través de actividades como la meditación, como la lectura, la conversación de temas profundos, la búsqueda de la ejercitación de este músculo de integración, de experimentar, por ejemplo, las vivencias de aquellos seres que transitaron estos caminos antes que nosotros y nos hablan de la trascendencia. Y la mente abstracta, en la medida en que entra en sintonía con estos temas, va encontrando, va siguiendo esa música y va a encontrar un sentido sublime, superior, que quizás escapa a la lógica, como esa expresión que dice que el corazón conoce razones que ni la razón entiende. Eso es una manera de mente integrativa versus mente comparativa. La mente comparativa en ese sentido viene a ser la razón común y corriente. En cambio, las razones del corazón, que tienen que ver como con el contacto con el corazón, con el despertar de sabiduría profunda que hay en el corazón, eso estimula y conecta con la mente, con esa instancia de la mente, con esa mente integrativa. La mente integrativa tiene mucho que compartir con el corazón y se genera una dupla de sinergia maravillosa entre la mente integrativa y la profundidad de lo que es la intuición del corazón o toda la conciencia que tenemos en el corazón, aquellas emociones profundas como el amor, se retroalimentan muy bien con la mente integrativa.
Y a la medida en que vamos desarrollando esa mente integrativa y la vamos aunando con esta voz del corazón y estas experiencias del corazón, estas vivencias profundas del corazón, vamos logrando lo que se llama discernimiento, es decir, la capacidad que tiene el hombre de aprender por sí mismo, transformar la información que encuentra alrededor en inteligencia y luego a través de la mente abstracta o la mente integrativa transformar esa inteligencia en sabiduría. Y por eso siempre se ha asociado a la sabiduría más bien con el corazón que con la cabeza. ¿Se entiende? Espero que se entienda un poco a qué es lo que voy. Luego el discernimiento que va creciendo en nosotros nos va ayudando a diferenciar lo que es real de lo que es fantasía. Y luego, como les decía, transformar este conocimiento que vamos adquiriendo en la vida en sabiduría, es decir, en transformar nuestras vivencias en experiencia y estas experiencias en intuición, en inspiración y generar conocimiento, es decir, el aprendizaje que ya hemos ido adquiriendo a través de la mente comparativa. La mente integrativa y el corazón tienen la capacidad de transformarlo en sabiduría y esa sabiduría se va transformando, como les decía, en discernimiento, que es una de las cosas que he tratado de recalcar. Y luego es este discernimiento el que nos lleva a algo más profundo todavía y este algo mayor que la mente integrativa y el corazón son capaces de sentir, de intuir, es lo que es causa de nuestra verdadera existencia. Esta energía, este espíritu que la mente integrativa y el corazón van percibiendo y van presintiendo es la causa de nuestra existencia. A este fenómeno el gran San Juan de la Cruz le llamaba la sabiduría de Dios escondida. Es decir, en la vida hay escondida mucha sabiduría y tenemos que aprender a reconocerla, pero para reconocerla tenemos que primero que todo salir de nuestras limitaciones temporales, que son producto de la mente comparativa y de los sentidos físicos, y acceder a la mente integrativa y al corazón, para que desde esta instancia de conciencia superior sepamos destrabar y desbloquear, de nuevo el desbloquear, la sabiduría oculta que hay en la vida, y ahí a través de esa sabiduría oculta empezar a aprender de la vida de una manera mucho más fina, más profunda y absolutamente trascendente, más allá de la materialidad y del día a día en la que vivimos desde esta mente comparativa. Eso, amigos míos, es exactamente la sinfonía oculta de la existencia. Estamos llegando ya al último bloque de Sinfonía Oculta de la Existencia. Quedamos en el discernimiento de cómo poco a poco es el uso de la mente integrativa, como veníamos describiendo, la que va incrementando esta nueva capacidad que empezamos a llamar discernimiento, es decir, la habilidad que el hombre va desarrollando de ser capaz de aprender ya no de su entorno, sino que a través de sus propias reflexiones, a través de la capacidad infinita y maravillosa que tiene el cerebro de hacer analogías. Y a través de estas analogías y de esta reflexión interna, utilizando también facultades ya llamémosle superiores como la intuición y cosas ya más propias del espíritu, lograr conectar con esta sabiduría de Dios escondida, como hablaba San Juan de la Cruz. Pero para que esto ocurra y se desarrolle necesitamos voluntad, porque estos procesos no son automáticos, y ese es uno de los grandes motivos por la cual la vida significa muchas veces esfuerzo. Se habla de que este es el mundo del merecimiento. Ese merecimiento implica ser digno, por decirlo así. ¿Cómo puedo decirlo que no sea digno? A ver.
El merecimiento significa, en otras palabras, hacerse merecedor de instancias superiores de conciencia, de una manera superior de ver las cosas, de una manera más elevada de ver las cosas. Y eso no es automático, es decir, hay que merecérselo a través del esfuerzo y de la voluntad. Y es la parte más incómoda. Y esa es la parte donde mucha gente se baja. Porque hoy en día existe la ilusoria creencia de que las ciencias espirituales, o mira qué bonita esa mezcla de palabras, todo esto, ciencias espirituales, es decir, la ciencia y el espíritu van de la mano en un nuevo cuerpo de conciencia donde la ciencia y la espiritualidad son capaces de llegar a través de la mente integrativa a nuevas instancias de conocimiento y de conciencia, valga la redundancia. Pero bueno, aquella voluntad que necesitamos para hacer que este esfuerzo se mantenga en el tiempo y genere lo que llamamos constancia, es uno de los motivos por los cuales mucha gente termina tirando la toalla en los mundos espirituales. Y es un colador muy importante y muy severo, lamentablemente, aunque no por eso tenemos que ponernos graves. Pero es muy importante entender que, como cualquier cosa en la vida, la espiritualidad también se consigue con esfuerzo. Y es ahí donde yo tiendo a apuntar un poquito con el dedo, con todo respeto y con toda humildad, a aquellas nuevas creencias y nuevas tendencias espirituales en donde yo basta que decrete algo para que me pase y que yo tengo que ponerme en sintonía con esto y solamente basta eso para que me ocurra. Eso es ilusión, eso no es verdad. Por eso motivo libros como El Secreto, que estuvieron tan de moda tiempo atrás, donde hablaba justamente de una manera muy liviana respecto a esto de decretar y decretar para que el universo me entregue, porque yo me lo merezco todo. Es una tergiversación de verdades muy profundas, pero que requieren de una interiorización y que, como cualquier cosa, necesitan de un trabajo acucioso, esforzado, serio, que permanezca en el tiempo y que requiere cierto orden de sacrificio. Es decir, que no suene, la palabra sacrificio no nos suena tan terrible, es decir, tengo que estar dispuesto a dejar todo un tipo de vida atrás para lograr conectar con una vida, por ejemplo, con la abundancia. A propósito de que la abundancia también es algo que está presente en todas estas nuevas doctrinas o estos nuevos caminos de conciencia que nos ofrecen el oro y el moro. La abundancia es un nivel de conciencia. Como decía San Francisco, necesito poco y de eso poco lo necesito poco. ¿Me entienden? Creo que lo había mencionado antes. Es decir, la abundancia es principalmente darse cuenta de que la vida me va a dar lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Y si yo quiero $1.000.000, si la vida, por decirlo de manera alegórica, si la vida estima que yo necesito $1.000.000, me lo va a dar. Todo se va a confabular para que eso ocurra. Porque si es para el bien mayor, eso va a ocurrir. Pero si yo quiero $1.000.000 porque yo quiero tener esto desde lo que se llama el cuerpo de deseos y no desde el ser consciente, ese $1.000.000 se va a transformar en sufrimiento, porque la vida me va a demostrar de que si yo quiero $1.000.000 no lo necesito, y para que yo aprenda que no lo necesito me va a hacer vivir sin ese $1.000.000 y me va a hacer pasar por experiencias que me van a comprobar de que la plata no es necesaria para lograr cosas profundas. No por eso la plata es mala, no por eso significa que tenemos que vivir en carencia. Pobreza y carencia no es lo mismo. Bueno, muchas cosas que tenemos que ir comentando y que pretendo compartirles e intentar desarrollar una reflexión en torno a ellas para que nosotros mismos seamos capaces de conectar con todas esas
instancias como la abundancia, por ejemplo, bien entendida como los caminos de voluntad de cierta renuncia. Entendamos bien la renuncia. Renuncia a aquellas cosas que en esencia me hacen daño y me desconectan de mí mismo y que son causa de sufrimiento, que es uno de los motivos por los cuales en Oriente se habla tanto de que los apegos son la causa de sufrimiento. Si yo quiero tener $1.000.000, de nuevo en el mismo ejemplo, y sufro porque no lo tengo, es ese apego a lo material lo que me está haciendo sufrir. No porque yo no estoy sufriendo porque no tengo $1.000.000. Es parte de las lecciones que aprendemos más bien de niños cuando nos dicen, oye, agradece lo que tienes y no quieras lo que tiene el vecino. A propósito de, por ejemplo, los 10 mandamientos, donde decían por ahí, no codiciarás los bienes ni la mujer de tu prójimo. O esa expresión en inglés que dice, el pasto del vecino siempre es más verde. Es decir, yo veo lo ajeno como mejor a lo que yo tengo. Y eso es vivir en carencia en muchos sentidos. ¿Se fijan? Entonces es importante que poco a poco vayamos sacándonos todos estos excesos, todas estas costras que muchas veces heredamos de nuestra familia, heredamos de la sociedad, todas estas imposiciones que sin darnos cuenta son capas y capas de figuras mentales que nos impiden acceder a aquello que somos. Así como les decía, ese perno limitador, bueno, tenemos muchas creencias que son limitantes, como por ejemplo, yo soy abogado, yo soy un médico. Todos esos yo soy son unos pequeños yo soy, porque muchas veces ocurre que el doctor una vez jubilado o el abogado una vez jubilado, con todo cariño para los abogados y para los doctores, pero muchas veces ocurre que esos doctores y esos abogados una vez que jubilan, estaban tan identificados con el aparente prestigio que les daba este rol que cumplían en la sociedad. Una vez que jubilan y ya este rol deja de tener el peso que ellos creían que tenía, se desarman completamente, no saben qué hacer, porque se definen desde ese rol y son roles temporales. Y esos roles temporales son parte de lo que llamaba hace un rato los pernos limitadores que impiden que pasemos de la mente comparativa. Es decir, yo soy abogado y tú no, yo soy más importante, por lo tanto, yo tengo un rol social mayor, yo soy de una mejor clase social que tú, yo tengo más plata, es decir, yo me comparo a mi prójimo. Ese tipo de roles nos impiden conectar con la mente abstracta y darnos cuenta, por ejemplo, que en esencia, como decían por ahí, la muerte es uno de los grandes igualadores de la vida. O esa frase también que decía que Colt inventó la igualdad entre los hombres. Bueno, en fin, eso es un chiste malo. Y con esas últimas reflexiones ya damos por concluido el episodio de hoy. Les agradezco muchísimo su compañía. Ojalá estas pequeñas reflexiones le hayan sido de alguna luz, la hayan encontrado interesante o a lo mejor les haya picado algún bichito de querer buscar alguna cosilla más para conectar con esta voz del alma que tenemos todos y que la vida es tanto más profunda y tanto más liviana, tanto más satisfactoria cuando la vivimos desde el alma. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.